Amigos, ¿qué tal? Como cada semana me da muchísimo gusto darles la bienvenida aquí a Triángulo de Letras. Ya lo hemos mencionado en una variedad enorme de ocasiones, pero vale la pena reiterarlo. Este es un programa en el que platicamos de literatura, pero sobre todo platicamos muy bien humoradamente entre amigos acerca de novedades editoriales. El día de hoy un capítulo en el que nos vamos a dedicar a los rastros, porque algo de rastro hay en la obra de cada uno de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en el programa. En principio, permítanme por favor saludar con muchísimo gusto a Lourdes Meraz. Lourdes, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Teófilo Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy amable, mi querido Teófilo, muy amable, muchas gracias. Y Adrián Curiel. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, mil gracias por acompañarnos. Vamos a conocer la actividad de estos autores, de los autores que, como ya les mencionaba, el día de hoy están aquí con nosotros a través de las semblanzas que les hemos preparado. Ahora regresamos y pues como ya es costumbre, iniciamos nuestra conversación. Rastros es el título del capítulo del día de hoy. Adrián Curiel Rivera nació en la Ciudad de México en 1969. Doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de novelas, narraciones y ensayo. Fue incluido en numerosas antologías. Nueva Narrativa Mexicana, Día de Muertos, 20 años de narrativa, Jóvenes Creadores del Fonca, Más de lo que imaginas, Cuentos Perversos, entre otras. En 2014, Alfaguara ha editado su novela Blanco Trópico. Lourdes Meraz nació en la Ciudad de México, estudió letras hispánicas y ha escrito dramaturgia y literatura. A lo largo de los años, fue colaboradora para diversas revistas electrónicas. También ha impartido clases relacionadas con las letras y llevado a cabo trabajos de investigación en el mismo sentido. Publicó un poemario llamado Vertedero o la suma de todas las cosas y realizado diversos proyectos como el de su alter ego, Señorita Kamikaze, que escribe todas las noches para las redes sociales. Los abismos de la piel es su primera novela. Teófilo Huerta nació en la Ciudad de México en 1956. Estudió periodismo en la UNAM. Narrador y poeta. Ha sido conductor y colaborador de programas radiofónicos y televisivos para la XCW, Canal 11, Imevisión, Radio Mexiquense y Televisión Mexiquense. Recibió por parte del Instituto Nacional de la Juventud mención honorífica en su concurso de cuento y la misma distinción en 1997 por parte del diario Reforma y Editorial Alfaguara en el concurso del cuento triste. Los abismos de la piel es el libro que el día de hoy nos presenta aquí en la mesa de Triángulo de Letras Lourdes Meraz, un libro particularmente interesante porque habla, por supuesto, de una añoranza. Hay allí un rastro, un recuerdo. Vamos a conocer un poco más acerca de él a través del fragmento que les hemos preparado. Y bueno, ahora iniciamos nuestra conversación con Lourdes y con el resto de nuestros autores. Vino mi padre, no entiendo. Eres afortunado al no conocer al tuyo, Minotauro. Tanta simpatía es despreciable. No me cabe en la cabeza que en mis narices les coquetea a las enfermeras hablando de cocina. Poco le faltó para explicarle a Fabiolita el procedimiento indispensable para hacerle un hijo. Llévatelas a todas, padre. Así mejor te desapareces otros 6 años. A ellas las paseas y a mí me dejas de joder. El muro de mi silencio le parecía compensable con lo último en tecnología que seguro le vendieron con singular entusiasmo. Pareció resignarse fácil cuando le dije que no podía aceptarlo por los dolores de cabeza. Acá hablaban maravillas de él. Siempre ha sido más simpático que yo. Entre mi paquete de curiosidades no venía incluido su encanto personal, cuyo cascabel casi nadie advierte. Los abismos de la piel, mi querida Lourdes, platícanos acerca de cómo fue que llegó a tu pluma a través de tu sensibilidad esta historia pues del Minotauro, y el Minotauro que es como el amante que se fue y que deja una gran huella en el personaje y a través de cuyo recuerdo se establece pues toda la línea narrativa de este texto, de este libro que el día de hoy estamos presentando aquí. Cuéntanos, por favor. Sí, Eduardo. Bueno, Los abismos de la piel, cuando yo construyo esta historia, es interesante que menciones lo de los rastros, porque yo empiezo a construirla como si fuera a representar a ese personaje en el teatro, ¿no? Yo primero estudié teatro
Y entonces lo construyo a partir de, porque pues tenía una idea de la historia, y entonces empiezo a construirlo a partir de las cosas que hace, y me doy cuenta que repite una serie de cosas, y es como voy llegando un poco al camino de Julia, ¿no? Como lo voy develando a partir de lo que hace y de lo que dice. Entonces, de alguna manera el personaje me fue dejando rastros a mí. Justo. Exacto. Y bueno, pues tenemos esta historia de una mujer que todo el tiempo vive en el límite y lo cruza, ¿no? A pesar de sí misma, y lo que le va costando, pues le va costando a poco todo, ¿no? A pesar de sí misma. Y bueno, vive al límite con su trabajo, con sus padres, con el otro, ¿no? Y la vemos romperlo y también la vemos romperse, ¿no? Entonces, sí, es interesante esto que mencionas de los rastros, porque justo la fui construyendo a partir de los rastros que ella me iba dando. Es interesante además porque se trata de un libro de enorme añoranza, de una poderosa carga sexual y una multiplicidad de imágenes, ¿no?, que abordas a lo largo del texto. ¿Tú Sí. tenías ideada de alguna manera esta estructura o se fue dando de manera cuasi mágica mientras que lo comenzabas a escribir? No pasó de manera cuasi mágica. Fíjate qué curioso, uno pensaría como lector que en la literatura, y ahora lo vamos a platicar, Teófilo, Adrián, todo se daría de forma cuasi mágica. No, ¿Y no, no? ¿Por qué? Diles. No, primero, bueno, yo tengo una serie de cartas, tengo un relato epistolar, y entonces cuando me veo en la necesidad de hacer una historia mucho más extensa, me interesa conservar esta narrativa donde conocemos la historia a partir del tren de pensamiento del personaje. Eso para mí fue muy complicado, particularmente complicado, que la historia suceda solamente con su línea de pensamiento, ¿no? Y bueno, como el pensamiento no es lineal, ni es ordenado, ¿no? Ni es lógico. Entonces, ese fue el gran reto para mí con esta novela. Y no fue cuasi mágica, porque sí le estuve talachando mucho para que justamente el mensaje, toda esta historia sucediera en ese punto de vista. Ya nada más por seguir echando relajo y de la manera más relajada, literalmente posible. Adrián, cuasi mágico, estábamos diciendo. Blanco Trópico es un territorio especialmente, ¿cómo decirlo?, místico, mágico y a la vez terrible. Cuéntanos un poco acerca de esta obra tuya, la que nos estás presentando el día de hoy, por favor, Adrián. Sí, como no, Eduardo. Bueno, Blanco Trópico es una isla situada a mitad del Océano Atlántico. Es efectivamente un territorio muy extraño, Justo. sobre todo para el protagonista que llega a esta isla, Juan Ramírez Gallardo. Juan Ramírez Gallardo, como tú lo pudiste ver al leer la novela, pues es un hombre que se resiste a ser adulto. Es un hombre Sí, tiene una enorme reticencia, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con eso. Claro. Y parte de esta confrontación con sus circunstancias, él, por ejemplo, es un economista, pero quisiera ser cuentista. Él tiene que trabajar, pero quisiera ser un aristócrata y dedicarse solamente a la literatura. Él Sí, lo decía. quisiera ser padre, pero no responsabilizarse de las enfermedades de los hijos. En fin, todas estas cosas, esta realidad que siempre contradice sus deseos más pueriles, porque él es un adulto que se resiste también a dejar de ser un niño. Encuentra en Blanco Trópico pues un espacio que es a veces un espejo. A veces se configura como la posibilidad del paraíso terrenal que busca Juan, en su fantasía y en su inmadurez. Y a veces se configura como lo contrario, como un infierno que está detrás de ese espejismo, del espejismo de poder conseguir finalmente la felicidad, ¿no? Entonces es esa isla, Blanco Trópico, la que permite esta especie de Bildungsroman, ¿no? Que la tradición de la novela, y siempre existe esta modalidad fantástica que es la novela de formación, donde el héroe normalmente es un muchacho que va superando obstáculos hasta convertirse en un hombre. Y en esta novela pasa lo contrario. Estamos frente a un hombre que va perdiendo totalmente los asideros existenciales hasta convertirse casi en un niño, ¿no? Y la isla es muy ambivalente en ese sentido, porque es un espacio que lo oprime y lo apabulla,
y es también un espacio que le abre posibilidades y puertas donde él solamente ve muros. No sé si contestaría más o menos esta... No, por supuesto, la respondes y maravillosamente bien, Adrián, te lo agradezco, y además ahora vamos a continuar platicando acerca precisamente de lo que tiene que ver con los rastros. Rastros que en un momento pueden determinar que el mundo sea de una forma y prácticamente, o no prácticamente, cambie revolucionariamente. Es el caso, por ejemplo, de alguno de los cuentos célebres que integra tu libro, Teófilo. Cuéntanos Sí, así es. de las últimas noticias, ¿no? Donde de repente la gente se deja de morir. Sí, Cuéntanos, sí. por favor. Bueno, en este caso, que es un libro de cuentos, varía con respecto a la novela. Aquí son múltiples historias y múltiples rastros, ¿no? Bien. Pero precisamente está esa peculiaridad, ¿no? de encontrar cuestiones un poquito paradójicas, contradictorias, de la vida que ocurren, ¿no? de pronto en la Tierra, ¿no? Es romper prácticamente con la cosa cotidiana, porque mucho tiene también rastros de sueños, ¿no? Esto se genera pues porque yo despierto y a veces sí escribo, ¿no? Entonces de ahí derivan muchísimas cosas que se van plasmando en cada uno de los cuentos. Esto de que la gente deja morir, bueno, pues es la ocurrencia de realmente revalorar nuestra propia pertenencia a la tierra, ¿no? Qué tan terrícolas somos, por cuánto tiempo, ¿no? Esa idea que viene de que a lo mejor podemos ser eternos, de que nos gustaría pues siempre vivir, siempre disfrutar, etcétera, y que de pronto pues decimos yo no quiero morir, ¿no? Pero que finalmente está la cuestión de la naturaleza, de que somos mortales. Entonces, ¿qué ocurre realmente si en un momento dado en la Tierra nadie muere, ¿no? Primero es muy padre, primero es muy halagador, pero después va a traer una serie de conflictos tremendos, no solamente en la sociedad, en la estructura de la sociedad, sino en la propia estructura interna del individuo, ¿no? Claro. El hecho de pensar, ahora sí soy eterno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi eternidad, ¿no? O sea, voy a continuar y continuar, porque no está garantizada la fuente de la juventud. Voy a ser eterno, pero sí me voy a seguir envejeciendo, entonces voy a terminar como una pasa. No, y además de alguna manera está garantizada la angustia, porque el hecho de saber que esa llave, digamos, maravillosa para concluir con un montón de tormentos de tu existencia, que es la muerte, queda suspendida, pues genera una enorme angustia, como se refleja en tu cuento. Y estaba yo recordando también el de Borges, el famosísimo, El Inmortal, por supuesto, ¿no? Que es el gran cuento acerca del hombre que de repente descubre no puede morir. ¿Qué les parece si hacemos una pausa muy breve? Ahora regresamos y pues continuamos conversando acerca de este y de otros temas que atañen a las novedades que el día de hoy les estamos presentando. Regresamos. Los científicos, los religiosos y el hombre en general nos explicaban las causas de tan singular fenómeno que afectó a toda la Tierra y puso en peligro la vida de sus habitantes, su estabilidad, su congruente equilibrio ecológico y su capacidad para albergar a tantos seres. El hecho ocurrió de pronto en todos los países, en unos de día, en otros de noche. La noticia se comenzó a difundir y parecía meramente local, pues la gente, cansada de leer, oír y ver informaciones sobre las guerras del Medio Oriente y Centroamérica, las amenazas de una guerra radioactiva, las alzas en las tasas de interés de las deudas de los países subdesarrollados, los golpes de Estado y la intervención extranjera, no daba crédito a los titulares de los periódicos de ese día. ¡No murió nadie ayer! ¡Ningún accidente ni defunción! Sin faltar aquellos encabezados ingeniosos. ¡Thanatos vencido! ¡La tilica y flaca de vacaciones! Antes de irnos a la pausa, Teófilo, estábamos platicando acerca de la muerte, que de alguna manera, pues digo, como ya lo mencionábamos, atañe a todos los textos y atañe, creo, a todo. Pero coméntanos, por favor, porque no es solo últimas noticias, hay una variedad de cuentos dentro del libro. Sí, que tienen de todos modos el hilo conductor. Generalmente está esa obsesión por saber qué pasa con nuestra propia mortalidad, ¿no? En qué momento puede ocurrir, por accidente, por la muerte espiritual que puede haber en vida. Entonces se priva en muchísimos de los cuentos, ¿no? Está el juicio final, que da nombre al libro, que es la segunda muerte, que es un aspecto bíblico,
que ocurre, que en un momento dado ya todo el mundo murió, algunos resucitan, algunos los agarró en el mero momento ahí que estaban viviendo, y entonces el juicio final determina que haya una segunda oportunidad para algunos, pero para otros no. Entonces nos enfrentamos a una segunda muerte, ¿no? que es nuevamente la angustia de volver a morir, cuando ya esperaba el personaje vivir, ¿no? Eternamente, de acuerdo. Sí, que todo se resolviera, ¿no? Sí, de manera cuasi ideal, ¿no? Que ella disfrute el paraíso, etcétera, ¿no? Claro. Está otro cuentito que es el de la agenda, que de repente pues no aparece una hoja de la agenda, y entonces el personaje piensa que en un momento dado pues ese día está predestinado a morir, entonces empieza a angustiar y dice, yo tengo que sustituir mi agenda para que aparezca el día en que a lo mejor muero. Entonces, si recupero una agenda con todos los días, a lo mejor salvo la muerte, ¿no? Entonces ahí se mete también en esa dinámica de que él cree que está apuntado casi en su agenda el día de su muerte. Claro. Y así abordo también la vejez, ¿no? Que es un rasgo interesante dentro de la vida de uno. Una persona que ya rebasa los 100 años, hasta 120 años, ¿no? Un caso excepcional, y que de pronto, bueno, ya sin la vista bien, sin oír adecuadamente, sin poder recordar muchas cosas, vale la pena seguir la existencia, hasta dónde, cómo, de qué manera, ¿no? Independientemente de que a lo mejor es una persona sana físicamente, pero todos sus rasgos naturales se van deteriorando, y en ese momento, bueno, viene esa reflexión, ¿no? Claro. Vale la pena seguir viviendo. Entonces, todos llevan ese eje rector. Hay uno que habla del amor también, porque recuerdo el de Lourdes, habla del amor, pero también de la persona que pues está extrañando al ser amado, ¿no? Que está por partir, ¿no? Y mira, qué interesante, porque aquí justo conecta con lo tuyo, con los abismos de la piel. Lourdes no tendrá que ver quizás directamente, aunque sí de alguna manera, con la muerte, pero sí muchísimo con la añoranza, que es una forma, ¿qué decimos? Elegante de medio morir diariamente, añorar a la persona. Sí, claro, lo que pasa es que cuando este personaje añora, se va fragmentando, ¿no? Porque se entrega todo el tiempo, se entrega a la destrucción, se entrega al amor, se entrega... Porque todos sus días tienen esa máquina, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, añorarlo, recordarlo. Sí, se nos va desquebrajando, ¿no? Se va desquebrajando poco a poco hasta que creo que incluso se le olvida la cólera que la lleva a perderlo todo, ¿no? Entonces también para mí es interesante descubrir en la novela un personaje que se olvida incluso de su enojo. Y también para mí queda la pregunta si acaso el olvido es una reconciliación, ¿no? Fíjate, es interesante, bueno, porque de alguna manera, y qué curioso, conecta, ¿no? Este olvido, la reconciliación, de alguna manera en ciertos aspectos con lo que tú estás narrando. Ya estábamos comentando acerca de las características particularísimas que como territorio, más que geográfico, literario, tiene Blanco Trópico, pero puedes comentarnos un poco más acerca de esto precisamente, mi querido Adrián. Sí, bueno, creo que el rastro tiene algo también de matadero, ¿verdad? Bien. No solamente es la añoranza y el recuerdo, sisa la imposibilidad de recuperar el tiempo que se ha ido. Que es lo que provoca la angustia, ¿no? Por supuesto. Juan Ramírez Gallardo, en esa idea, en este marco conceptual, se siente también muy impotente porque se empieza a ver a sí mismo como una isla. La propia adultez empieza a ser percibida por Juan Ramírez Gallardo como una isla. Entonces mira hacia atrás y ve una inmensidad oceánica, pero una inmensidad oceánica que ya no está cargada de esperanza. Justo. Una inmensidad oceánica que ya no es la perspectiva de construir, sino que es la ansiedad del adulto y la conciencia también de ese rastro que finalmente será alcanzado, que es el rastro de la propia aniquilación. Creo que sí, que hay en Blanco Trópico también muchos acercamientos a nuestras reflexiones y a nuestra forma de entender la muerte, ¿verdad? Claro. Como lo han dicho tanto Lourdes como Teófilo, sí, por supuesto. Y el hecho mismo de la adultez no deja de ser un recordatorio, ¿no? De que ya dejamos de ser jóvenes, de que la infancia queda muy lejos, de que qué fue nuestra infancia realmente, hasta qué punto la reconfiguramos idealmente o hasta qué punto la podemos volver a ser tal como fue, ¿no? Y esos son tormentos que le ocurren o tribulaciones que padece Juan Ramírez Gallardo todo el tiempo. Todo el tiempo. Él trata de exorcizarlas también a través de una autocrítica humorística.
él trata de reírse de él mismo para poder reírse del mundo. Pero sin lugar a dudas el rastro en el doble sentido está muy presente en Blanco Trópico. Vamos a conocer un poco más acerca de Blanco Trópico precisamente a través del fragmento que les hemos preparado. Ahora que regresemos de este fragmento, pues reiniciamos nuestra conversación. Del otro lado de la ventana, protegida al exterior como tantas casas en el DF por una maciza rejilla para prevenir asaltos, transitaban esporádicamente vehículos con las luces encendidas. Marcia deslizó sobre el riel del alféizar uno de los marcos de vidrio. La habitación necesitaba orearse. La silueta del enorme gomero plantado en la banqueta se reclinaba sobre la fachada. A través de sus hojas pulposas escuchamos el pitido del vendedor de camotes. Una estampa de nostálgica estridencia pueblerina en una ciudad caótica. Marcia se escabulló a horcajadas sobre mi panza. Hice un tentador esfuerzo por retenerla, hasta que me encajó los dedos en las axilas para debilitar mi abrazo. Déjate de joder, Juan, ni lo sueñes. ¿Cómo cayó, Adrián, la idea del texto? ¿Cómo es que llegaste a que tenías, porque entiendo que en el caso de todos los escritores, una vez que ya está la idea prefigurada, tienes que escribir esa historia? En el caso de Blanco Trópico, ¿cómo fue? Tengo que dar una respuesta que quizá no sea muy convincente desde el punto de vista de la teoría o de la crítica literaria. A ver, suena interesantísimo, dala, por favor. En mi caso es una cuestión que obedece siempre a un impulso. Yo, en la línea de Vargas Llosa, considero que la literatura es una disciplina expiatoria, que nos permite vivir las vidas que nuestra propia existencia no nos permitió exactamente, ejercer, limitaciones biológicas y cronométricas y cronológicas no va a permitirnos vivir. Nos permite dar un orden o la sensación de un orden al caos, que es en realidad la existencia, el escurrir, el transitar en este mundo. Y en determinados momentos, tras muchas frustraciones, tras muchas inquietudes, y también tras leer mucha literatura, por ejemplo, una novela de Philip Dick que se llama Laberinto de Muerte, donde un maravilloso Philip K. Dick. cónclave de altos científicos están reunidos, no se saben si en una tierra post-apocalíptica o en un planeta misterioso a donde los han enviado secretamente, están esperando que pase un satélite para que les diga cuál es su misión. Son todos eminencias científicas. Y como no pasa el satélite, empiezan a aflorar los egos. Oye, es una gran reflexión filosófica sobre lo que es la vida, ¿no? Siempre estás esperando algo que le dé sentido. Claro, y entonces empiezan a matarse entre ellos, porque no pasa el satélite, porque no encuentran sentido bueno, no encuentran sentido y no toleran que uno que uno presuma como el líder. O que se ostente como un científico de mayor prestigio. Eso. Yo he trabajado en la comunidad universitaria y he trabajado en un centro pionero en Mérida, donde encontraba muchas semejanzas entre mis colegas con lo que pasaba con Philip Dick, con los personajes ideados por Dick. Entonces, a lo que voy es que por vivencias personales, por las lecturas que uno va creando, por la concepción que uno tiene también de lo que es la literatura, la posibilidad de vengarse del mundo y de las injusticias y de las inconformidades que uno no puede resolver de otra manera, llega un momento en que tengo el impulso de escribir la novela. No puedo dar otra explicación. Y a partir de ahí viene la forma de planificar la novela. A partir de ahí viene el diseño del argumento, de cuál es el conflicto, de dónde encontraríamos los momentos cráteres, de cómo idear un esquema. Lourdes hablaba de un epistolario. Bueno, yo hago muchas notas, juego con las posibilidades, hago un esquema y a partir de ahí empieza la redacción, que en mi caso es una redacción que suele ser muy explosiva, muy expansiva y que luego sufre muchos recortes. Así trabajo yo y esa es la explicación que le puedo dar porque no tengo ninguna otra justificación, digamos. Es algo que ocurre sí, digamos de esa manera. Claro, es justamente lo que ha ocurrido. Claro, bien mencionaba ahora Adrián, es una cuestión muy epistolar o epistolar propiamente. Esta mujer está escribiendo una larga carta al Minotauro, ¿no? Al amante que partió. ¿Y es así siempre en la metodología o en tu caso cómo la estableciste, Lourdes? Pues a partir de estas cartas que tengo, empiezo a acomodarlas y a desacomodarlas muchas veces y también empiezo a transcribirlas para pasar por cada palabra nuevamente. Y entonces, en todas ellas, buscando el patrón, buscando por qué este personaje está repitiendo estas constantes, es que encuentro un conflicto
que es el que me lleva a generar una historia mucho más interesante, porque al principio solo tenía una mujer que se quejaba, que no me parecía interesante, porque pues una mujer que se queja es algo que no me parece interesante como literatura, ¿no? Siempre Tendría una persona que se esté queje y queje, pues no es muy interesante, Exacto. ¿verdad? Más allá de la condición de género, ¿no? Entonces, encuentro un conflicto y a partir de este conflicto, por supuesto, nutrido de muchas otras cosas de la mitología, ¿no? Y también algo que a mí me interesa muchísimo abordar y que es algo que hago, que es un tema que a mí me atrapa, es el asunto de la destrucción, ¿no? Que es algo ineludible. Por ejemplo, esto que comentabas con tus cuentos, Sí, ¿no? sí, sí. A mí me parece apasionante el tema de la destrucción, ¿no? Porque justo es algo que no podemos evitar y que es una pulsión que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, bueno, Julia se enfrenta a esta pulsión y se deja llevar por ella. Fue un proceso muy intenso en muy poco tiempo, ¿no? Porque tenía yo el epistolario, lo tuve guardado 10 años, ¿no? Entonces, pues ya estaba como casi olvidado para mí. Y justo retomarlo ahora ya con otra mirada, con otro bagaje, con otra intención, ¿no? Entonces es que la escribo en un tiempo relativamente corto, pero al que todo el tiempo es solamente para esta historia. Entonces fue una historia que escribí, que por supuesto ya tenía procesando desde hace tiempo, como incubando sin darme cuenta, y que se gesta, que se gesta te estoy hablando de un mes tal vez, ¿no? Pero muy Pues verdaderamente condensado. rápido, ¿no? Verdaderamente rápido. Estaba yo pensando con respecto a lo que mencionabas ahora, Lourdes, de la destrucción. La destrucción, Teófilo, pues es como un espíritu imperecedero, ¿no? Oscuro, que está siempre a un lado de nosotros. Siempre la posibilidad justo de que se desparrame la destrucción, ¿no? La destrucción y la autodestrucción, ¿no? Bien. En algunos personajes puede suceder lo mismo, ¿no? Claro. Ahora bien, en este sentido, yo veo aquí una parte muy metodológica, como bien mencionabas, y juegan más, pues, precisamente con un nudo argumental, porque son novelas. En este caso, con los cuentos, realmente yo debo confesar que son más chispazos, ¿no? Más, en un momento dado, pues, válidamente ocurrencias que tiene uno a partir de la imaginación, ¿no? Yo sí pienso que de repente llegan las musas, los sueños de los que hablaba. Entonces, en ese sentido, particularmente los cuentos van en esa trayectoria, ¿no? De que de repente hay unos que sí les puedo dedicar un poquito más de tiempo, se van elaborando ahí por algún tiempo, pero la mayoría casi van de un tirón, ¿no? O sea, Claro. Se elabora de principio a fin en muy corto tiempo, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Porque la musa sí efectivamente tendrá que bajar, pero bien dice el lugar común, la musa lo tiene que capturar a uno, pues trabajando, ¿no? Claro. O sea, si no está trabajando es muy difícil que por muy luminosa que sea la musa, vaya efectivamente a generar algo, ¿no? De producción literaria de calidad. Increíblemente se nos ha acabado el tiempo del capítulo y ya que estábamos agarrando muy buena plática, pero así suele ser cuando efectivamente, pues digo, ya se va generando una característica o un espíritu muy cordial y muy de diálogo. Pero bueno, no me resta más que agradecer a los autores que el día de hoy nos han acompañado en este capítulo, Rastros Literarios, y además recomendar los libros que están a la venta en todas las librerías y que son, bueno, pues novedades recientes. Adrián Curiel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, un placer y agradezco también a mis colegas la oportunidad. Muchísimas gracias, mi querido Adrián. Teófilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo, es un placer. Lourdes Meraz, un gusto de verdad. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, chicos. Ahora les pido a los autores que nos firmen los libros que han traído para regalarlos a nuestros televidentes, a nuestro público, el que nos mira en la comodidad de sus hogares. Y bueno, a ustedes el agradecimiento por habernos acompañado una semana más y la invitación para que nos acompañen nuevamente la semana entrante. Aquí continuaremos platicando de literatura. Por hoy es todo. Muchísimas gracias.